Pensar el mundo hoy, ¿por dónde empezar? Podríamos empezar por la inminencia de la guerra, la multipolaridad del siglo XXI, el armamento nuclear y los conflictos que se vuelven inmanejables, el Islam como el nuevo sujeto de la historia universal, los castigos y las grandes promesas en el Corán, los jardines de la delicia y la plenitud. Tenemos que preguntarnos por qué el hombre hace la guerra, por qué hay destructividad en el hombre, qué nos permite pensar Hobbes y la figura del Leviatán, la guerra de todos contra todos y el hombre como lobo del hombre. Vamos a revisar el análisis de Freud en El malestar en la cultura. ¿Por qué, según Freud, el plan de la creación parece no incluir la felicidad del hombre? La cultura y la sujeción de los instintos. Adorno y Horkheimer y la parábola de Odiseo. El hombre de la modernidad y el temor a perderse. Vamos a retomar el planteo de Freud sobre las dos pulsiones fundamentales que hay en el hombre, Eros y el instinto de muerte. ¿Existe una inclinación innata del hombre hacia lo malo, hacia la destrucción? ¿Por qué tiene tanta presencia el mal en el mundo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a alargar. Lo que vimos es un mundo que o está en guerra o se prepara para la guerra, ¿no? Yo diría que estamos ante las puertas de algunas guerras que pueden ser zonales y que pueden totalizarse, ¿no? Gravemente. La inminencia es algo siempre angustiante. Heidegger dice que la muerte es la inminencia de todas las inminencias, porque todo puede ser inminente que hoy vea a un amigo que hace mucho que no veo, puede ser inminente que hoy decida hacer un viaje, puede ser inminente que se me caiga este vaso, pero siempre es inminente que puedo morir. Entonces, la inminencia tiene algo de apresuramiento, de cosas que se nos viene encima y que no sabemos bien cómo vamos a reaccionar, y lo que pareciera que se viene encima es la guerra, pero una guerra desordenada, digamos, ¿no? Hay múltiples puntos de conflicto. Esto que se da en llamar la multipolaridad del siglo XXI, como entendida en algunos casos como una buena multipolaridad, que los países se relacionan entre todos y que se acabó la bipolaridad de la Guerra Fría y que ahora el mundo está abierto para que todos se relacionen con todos, no es así. Es una multipolaridad en la cual no sabemos qué es lo que va a ser cada uno de los que integran esta multipolaridad. Y además es una multipolaridad entre sujetos políticos o países que están armados nuclearmente. Y ese armamento nuclear transforma a cualquier conflicto en un conflicto inmanejable, porque lo nuclear es inmanejable. Porque si yo tiro una bomba atómica, una bomba nuclear, digamos, y el otro tira otra, y yo tiro dos, y después entra otro país y tira tres, y entra Estados Unidos y tira 300, bueno, se acabó. ¿Por qué el hombre hace la guerra? ¿Por qué hay esta destructividad en el hombre? Digamos,
el siglo XXI, con qué desesperanza empieza este siglo y con qué nuevo sujeto de la historia universal, ¿no? El Islam. El Islam. El Islam es un protagonista inesperado que viene con sus cosas, con sus tradiciones, no muy actualizadas. Leen abundantemente este libro que tengo aquí, que es el Corán. Es una bella edición de Herder, pero el Corán es un libro durísimo. Las legiones de los cielos y de la tierra son de Dios. Dios es poderoso, sabio. Para que creáis en Dios y en su enviado, los que te juran fidelidad, le juran en realidad a Dios. La mano de Dios está sobre sus manos. Si uno quebranta una promesa, la quebranta en detrimento propio. Él le dará, si es fiel a Dios, una magnífica recompensa, porque es un libro de castigos y recompensas, pero está lleno de castigos para los peores seres que hay en el Corán, que son los impíos. Los impíos son los que no creen en Alá, no creen en su profeta Mahoma, los que no cumplen con todas las cosas que hay que cumplir. Y a la vez es un libro de castigos y de grandes promesas. Entonces, en la Sura 34 de El Cálamo, dice: los que temen a Dios tendrán junto a su Señor los jardines de la delicia. Esto es lo que anhela todo lector del Corán, todo musulmán lector del Corán. Los jardines de la delicia. Ahí se llega, ahí se está junto a Alá y ahí está la plenitud. ¿Vamos a tratar igual a los que se someten al Señor que a los pecadores? De ninguna manera, ¿no? Entonces, a los pecadores los castigan terriblemente. El castigo es siempre el fuego, o casi siempre es el fuego, que es un castigo terminal, ¿no? Bueno, voy a leer esta oración y esto nos da una muy buena idea de lo que es el Corán. Somos nosotros quienes te hemos revelado el Corán de hecho. Espera pues paciente la decisión de tu Señor y no obedezcas a quien de ellos sea pecador o desagradecido. Y menciona el de tu Señor mañana y tarde. Por la noche prostérnate ante Él, glorifícale largamente por la noche. Estos descuido del día del juicio, estos aman la vida fugaz y descuidan un día grave. Nosotros los creamos y fortalecimos. Cuando queramos, los sustituiremos por otros semejantes. El que quiera, que emprenda camino hacia su Señor. Pero vosotros no lo queréis, a menos que Dios quiera. Dios es omnisciente, sabio. Introduce en su misericordia a quien Él quiere, pero a los impíos les ha preparado un castigo doloroso. Bueno, para Hegel, en las lecciones sobre filosofía de la historia universal, el Islam y el mahometanismo, el capítulo de Hegel que Hegel le dedica se llama El mahometanismo, ya no representaba ningún problema para no estaban dentro de la historia universal, sino dentro de la connatural pereza oriental, dice. Pero cuenta Hegel una anécdota del califa Omar, que incendió la biblioteca de Alejandría.
Y el razonamiento de Omar, y esto nos va a permitir entender mucho del Islam, el razonamiento de Omar fue el siguiente ante la Biblioteca de Alejandría. Si entre todos esos libros contienen lo que está contenido en el Corán, todos esos libros sobran, están de más. Y si todos esos libros contienen algo distinto de lo que está en el Corán, también sobran, están de más. Y quemó toda la biblioteca de Alejandría con ese impecable razonamiento. O sea, el único libro es el Corán. Bien, la guerra. ¿Por qué los hombres hacen la guerra? ¿Por qué el hombre mata? ¿Por qué no ha cesado de matar? ¿Por qué la violencia no aminora? ¿Por qué este mundo sigue entregado a la violencia, al ejercicio de la violencia, hasta tal punto que ya casi, uno se desanima para discutir sobre teorías de la no violencia? Bueno, uno puede decir no matarás, pero realmente sabe que es inútil decir no matarás, porque desde hace siglos y siglos y siglos que se dice no matarás, o amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo vamos a ver a Freud riéndose de esto. Pero el hombre sigue matando. El hombre mató, mata y matará. Entonces, ¿qué dice Freud en un hermoso libro que se llama El malestar en la cultura? Es un libro de 1930 en el cual Freud se larga a fondo con las cuestiones más fundamentales de la existencia. Freud se dice en este texto, que es de 1930, 3 años antes de la llegada de Hitler a la Cancillería del Reich. Freud estaría en Alemania hasta fines de la década y se iría a Londres con un respeto notable por parte de los nazis, que no se atrevieron a matarlo. Bien, Freud, en este pequeño libro, porque en realidad el malestar en la cultura ni siquiera es todo este libro, son 88 páginas nada más, donde dice cosas asombrosas. Dice Freud, el hombre busca la felicidad, pero a mí me parece, dice, que el plan de la creación no incluye la felicidad del hombre. Uno de los caminos, dice Freud, es el del amor, pero el camino del amor lleva frecuentemente a la desdicha, dice, porque el que ama se entrega al otro, y es muy posible que el otro no lo ame tanto como él lo ama. Entonces se somete al otro, el otro es superior a él, porque lo ama menos. Como lo ama menos, lo puede manejar más. Y si se ama mucho, uno se compromete mucho con alguien que puede dejarlo. Y cuando lo deja, lo hunde en el sufrimiento. Después, la religión también da sufrimiento, porque la religión no puede cumplir sus promesas, dice Freud. Porque el creyente, obligado a invocar en última instancia los inescrutables designios de Dios, confiesa con ello que en el sufrimiento solo le queda la sumisión incondicional como último consuelo y fuente de goce. Y si desde el principio ya estaba dispuesto a aceptarla, bien podría haberse ahorrado
todo ese largo rodeo. O sea, que la religión no es ningún consuelo, porque el hombre debe someterse incondicionalmente a Dios, y esto no le proporciona una fuente de goce. Dice que las fuentes del sufrimiento humano son la caducidad de nuestro cuerpo y la insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones humanas. Pero, dice, la cultura es posible. La cultura es posible. Sin embargo, el alto precio de la cultura es que cada uno de nosotros sujete de sí sus instintos más primarios. Freud va a recurrir a el Leviatán de Hobbes. Hobbes tenía una visión muy poco optimista del hombre, ¿no? La guerra de todos contra todos, el hombre es el lobo del hombre, entonces tenía que intervenir el Estado, al cual todos le cedían su libertad para no seguir matándose entre todos. Entonces el Estado era el Leviatán, que ordenaba la sociedad. ¿Y qué es lo que pasa? Todos se reprimen, y al reprimirse, pueden vivir en sociedad, porque en realidad lo que uno desea no es amar al prójimo, más bien desea matarlo. Pero automaniatarse del hombre, es decir, esta represión que ejerce sobre sí para poder vivir en sociedad, le despierta una grave neurosis. Una neurosis que primero se expresa como autodestructiva y que después vuelve hacia la sociedad como destructiva. Es decir, el hombre que reprime sus instintos más genuinos solo puede generar al hombre que finalmente va a ser destructivo con los otros. Esto lo usan Adorno y Horkheimer en Dialéctica del Iluminismo, tomando la parábola de Odiseo, cuando se ata al mástil para no entregarse al placer del canto de las sirenas. Es decir, quiero oír el canto de las sirenas, pero átenme al mástil, porque no quiero ir hacia ellas, no quiero perderme entre ellas, porque no quiero dejar de ser un ser racional. Esto Freud lo toma de Nietzsche, porque Nietzsche es un apologista del culto dionisíaco, y en el culto dionisíaco, que es un culto así del desborde, de la entrega total, de la bacanal, luego entre los latinos es Baco, en el dionisismo uno se entrega hasta tal punto a la fiesta dionisíaca, al placer dionisíaco, al desborde, a la exageración dionisíaca, que pierde el principio de individuación. Entonces Nietzsche dice que lo más fantástico, lo más atractivo, lo más, deslumbrante de una fiesta dionisíaca es que uno pierde el principio de individuación. Pero a la vez esto es lo que da terror, ¿no? Porque si uno pierde el yo en medio de la fiesta dionisíaca, no sabe si lo va a volver a encontrar. Hoy ocurre mucho esto con el fenómeno de las drogas, ¿no? En el cual la búsqueda es perderse, y hay que ver si uno retorna. Pero el culto dionisíaco consistía en eso, ¿no? En, comprometerse tanto en la pasión, en el placer y en el goce, que lo llevaba a uno a perder el principio de individuación. Pero el hombre moderno, el hombre de la civilización, no quiere perder el principio de individuación, prefiere estar maniatado, controlar sus instintos. Sigue Freud
Los descubrimientos científicos tampoco han hecho feliz al hombre. No olvidemos que está buscando si el hombre puede ser feliz. La cultura tampoco puede hacer feliz al hombre, porque para hacer la cultura uno tiene que maniatar sus instintos. En el tema del amor, dice que el amor tiene un problema, que no todos los seres humanos merecen ser amados, más bien al contrario. El divorcio entre el amor y la cultura, cuando el amor es el amor sexual, es muy grande, porque la cultura reprime el amor meramente sexual, porque no es un amor que dé utilidad a la sociedad, sino que solo proporciona goce a quien lo ejerce. Y hace una interpretación muy siglo XIX de la mujer, donde dice que la mujer es la que más vive atada al amor sexual, porque se queda en la casa. Entonces, la mujer, al quedarse en la casa, no tiene que reprimir tanto sus instintos. En cambio, el hombre, como tiene que salir, como tiene que ir a ganarse el pan, tiene que estar en medio de la sociedad, en medio de los demás. Y ahí tiene que reprimir totalmente sus instintos. Y es más, yo les aseguro que esa frase de yo soy incapaz de matar a nadie o soy incapaz de matar a una mosca, no está tan probada. Lo cierto es que cualquiera en determinadas circunstancias puede matar. No porque sea un asesino destinado a hacerlo, sino que hay circunstancias en las cuales uno puede matar o uno puede ser un cobarde o puede ser valiente. Entonces, Freud dice lo siguiente: la mujer es la mayor enemiga de la cultura, porque la mujer es el sexo en la casa. La mujer en la casa no tiene el desgaste de contener sus instintos, sino que, va de un lado a otro, no tiene esa cosa del hombre de estar todo el día sujeto a prohibiciones. Entonces, cuando viene incluso el hombre, dice, a la noche, el hombre está cansado y la mujer no. Por lo cual, dice, las cosas no resultan tampoco de ese modo. Bueno, después dice que las mujeres subliman sus instintos, sublimación para la que las mujeres están escasamente dotadas. Bueno, pero tiene otra lectura esto. Que estén escasamente dotadas para sublimar sus instintos, habla de una autenticidad en la sexualidad de la mujer que el hombre no tiene, porque está condenado a salir y a hacer la cultura. Y la cultura se hace en base a la represión. Entonces, el hombre sufre más la represión que la mujer. Una de las más grandes mutilaciones que haya sufrido la vida amorosa del hombre, dice Freud, es la condena que la sociedad ejerce sobre el incesto. O sea, acá Freud va a dar, ya sabemos que la cultura obedece al imperio de la necesidad psíquica económica, pues se ve obligada a extraer a la sexualidad gran parte de la energía psíquica que necesita para su propio consumo. Entonces, nuestra cultura europea occidental dice, es así, prohíbe las manifestaciones de la vida sexual infantil, y después prohíbe todas las otras manifestaciones sexuales que Freud las ve notable, ¿no? En 1930,
muy positivas, la homosexualidad, porque para él la sexualidad es una fuente de placer en sí, condena la monogamia. Lo que no se admite, dice Freud, es que la sexualidad es una fuente de placer en sí. Entonces, las pasiones, dice, sin embargo, son más poderosas que los intereses racionales. Pero continúa en su avance. El hombre, por ejemplo, dice, me vuelvo a ver reflexivamente sobre ese precepto de la sociedad civilizada: amarás al prójimo como a ti mismo. Claro, en realidad este es uno de los principales preceptos que, si se llevara a cabo, no habría guerras. Pero, dice Freud, este precepto es un disparate, dice, porque goza de universal nombradía y seguramente es el más antiguo es más antiguo que el cristianismo, a pesar de que lo ostenta como su más encomiable conquista. Adoptemos frente a este precepto, dice, una actitud ingenua, como si lo oyésemos por primera vez. Entonces, no podremos contener un sentimiento de asombro y extrañeza. ¿Por qué tendríamos que amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿De qué podría servirnos? Pero ante todo, ¿cómo llegar a cumplirlo? ¿De qué manera podríamos adoptar semejante actitud? Mi amor es para mí algo muy precioso, que no tengo derecho a derrochar insensatamente. Me impone obligaciones que debo estar dispuesto a cumplir con sacrificios. Si amo a alguien, es preciso que éste lo merezca, por cualquier título. Descarto aquí la utilidad que podría reportarme, así como su posible valor como objeto sexual, pues estas dos formas nada tienen que ver con el precepto del amor al prójimo. El prójimo merecería mi amor si se me asemejara en aspectos importantes a punto tal que pudiera amar en él a mí mismo. Lo merecería si fuera más perfecto de lo que yo soy, en tal medida que pudiera amar en él al ideal de mi propia persona. Debería amarlo si fuera el hijo de mi amigo, pues el dolor de si algún mal le sucediera, también sería mi dolor. Yo tendría que compartirlo. En cambio, si me fuera extraño y si no me atrajese ninguno de sus propios valores, ninguna importancia que hubiera adquirido para mi vida afectiva, entonces me sería muy difícil amarlo. Hasta sería injusto si lo amara, pues los míos aprecian mi amor como una demostración de preferencia y les haría injusticia si los equiparase con un extraño. Pues si he de amarlo con ese amor general por todo el universo, simplemente porque también él es una criatura de este mundo, como el insecto, el gusano y la culebra, entonces me temo que solo le corresponda una ínfima parte de amor, de ningún modo tanto como la razón me autoriza a guardar para mí mismo. ¿A qué viene entonces tan solemne presentación de un precepto que razonablemente nadie puede cumplir? Examinándolo con mayor detenimiento, me encuentro con nuevas dificultades. Este ser extraño no solo es en general indigno de amor, sino que, para confesarlo sinceramente, merece mucho más, mi hostilidad y aún mi odio. Bueno, continúo. Entonces, efectivamente, el hombre no es una criatura que merezca ser amada. Hay otras búsquedas de la felicidad, ¿no? Dice, por ejemplo, los comunistas, dice, creen que aboliendo la propiedad privada van a ser felices. Bueno,
yo les deseo mucha suerte, dice Freud, pero no creo que lo sean. Los comunistas también creen, dice, que matando a todos los burgueses van a ser felices. Entonces, si se está buscando la felicidad, eliminando la propiedad privada y después matando a todos los burgueses, no van a poder dejar de matar, porque cuando hayan exterminado totalmente a sus burgueses, ¿dónde van a encontrar la búsqueda de la felicidad? Es difícil avanzar en la búsqueda de la felicidad. Él dice constantemente que está desalentado, que siente que malgasta tinta y que no va a llegar a ningún lado. Pero plantea que hay en el hombre dos instintos o pulsiones, pero acá, él escribe instintos fundamentales, que son el eros y el instinto de muerte. Entonces, aquí tenemos algo para ir entendiendo un poco la historia de los hombres. Para Freud, en El malestar en la cultura, en 1930, Freud es un hombre sumamente inteligente, él encuentra, luego de pensarlo mucho, encuentra en el hombre una pulsión de muerte. Hay un instinto de muerte, de matar. También hay esto que él llama eros, que es, digamos, un instinto de vida, de preservar la vida, de no matar, sería, ¿no? Me doy cuenta de que siempre hemos tenido presentes en el sadismo y en el masoquismo a las manifestaciones del instinto de destrucción dirigido hacia afuera y hacia adentro. Pero yo no logro comprender cómo fue posible que pasáramos por alto la ubicuidad de las tendencias agresivas y destructivas, no eróticas, dejando de concederles la importancia que merecen. Pues a quienes creen en los cuentos de hadas no les agrada oír mentar la innata inclinación del hombre hacia lo malo, a la agresión, a la destrucción y con ello también a la crueldad. Entonces, acá se pone espeso. Es Sigmund Freud el que lo dice, que solo los que creen en los cuentos de hadas, Estados Unidos no torturará más, dice Obama. Ese es un cuento de hadas. Conocen la innata inclinación del hombre hacia lo malo. Por eso Hegel también dice, la historia avanza por su lado malo. Pero hacia lo malo, a la agresión, a la destrucción y con ello a la crueldad. ¿Acaso Dios no nos creó a la imagen de su propia perfección? Pues por eso nadie quiere que se le recuerde cuán difícil resulta conciliar la existencia del mal, cuán difícil resulta conciliar la existencia del mal innegable, pese a todas las protestas de la Christian Science, innegable, con la omnipotencia y la soberana bondad de Dios. ¿Por qué existe el mal si Dios es omnipotente y bondadoso? El diablo aún sería el mejor subterfugio para disculpar a Dios, pues desempeñaría la misma función económica de descarga que el judío cumple en el mundo de los ideales arios. Pero nada del diablo, porque aún así se debería pedir cuentas a Dios, tanto de la existencia del diablo como del mal que encarna. Entonces, Dios es para Freud el responsable del diablo. Y el diablo es el mal, y el mal está en el hombre en tanto instinto de destrucción. En el hombre hay otra fuerza que le da alguna esperanza a Freud y que es el eros.
el eros que lucha contra el instinto de destrucción. ¿Quién ganará? ¿Quién se impondrá? Lo vamos a resolver en la próxima hora, en todo caso. Por ahora sigamos pensando estas cuestiones finales, definitivas, porque esto es lo esencial de la criatura humana y de todo lo que pasa, ¿no? ¿Por qué el hombre mata? ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué, si Dios es bueno y omnipotente, tiene tanta presencia el mal? ¿Cómo vamos a justificar por esa figura del diablo lo malo que ocurre? Y si existe el diablo, ¿cómo Dios no va a ser responsable de su existencia? Entonces todo remite al hombre, y el hombre no merece ser amado. El hombre se autodestruye y destruye, porque para vivir en sociedad necesita reprimirse, y si no se reprime, es el lobo del hombre, sale a cazar al otro en una guerra de todos contra todos. Y bueno, de aquí vamos a saltar, o creo que estamos hablando del mundo de hoy con esto. Bueno, bajamos la cortinita y volvemos en unos minutos.